Ya bueno, como les iba indicando, pues vamos a hacer un pequeño resumen de los artículos que están cambiando en este decreto supremo, ¿no? Les mencionaba, bueno, el tema del artículo 18, que es el artículo de designación para verificación de pesaje. Previo a esta modificatoria, Doctora Sandra, se le fue el audio. Doctora Sandra. Buenos días. Artículos que se está modificando es el artículo 37, ¿no? De las sustancias, en este artículo hace referencia a las sustancias sujetas a fiscalización sanitaria con fines de investigación. Esto lo está llevando al reglamento, pues, de productos para el registro, control y fiscalización sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobado por Decreto Supremo número 016, ¿no?, del 2011, y sus modificatorias, lo está relacionando con el artículo 20, ¿no? Doctora Sandra, se le fue el audio. Una comunicación. Antes se encontraba como un trámite TUPAC, ¿no?, por el tema del análisis de la calidad regulatoria de todos los procedimientos, ¿no? Por el tema de la amplificación administrativa, pues no cansaba en un trámite TUPAC. Por lo tanto, pues se designó que sea una comunicación. Y también se está cambiando el tema de la disposición complementaria, transitoria y final. Bueno, en la segunda y en la tercera disposición complementaria, transitoria y final, que básicamente involucra a los procesos que se realizan, pues, en ENACO, ¿no? Y esos también fueron retirados del TUPAC, ¿no? Y única, ¿no? Lo que aplica la regulación transitoria, los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente decreto supremo se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámites las disposiciones del presente decreto supremo que reconozcan los derechos o facultades a los administrados frente a la administración. Eso es lo que está agregando. Ya. Bueno, ahora sí vamos a hablar con un poco más de detalle, ¿no?, de todos los artículos involucrados y los cambios que estos están presentando. Bien, el artículo 18 indica que para producir medicamentos con contenido estupefaciente, psicotrópico precursor, de uso médico u otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, los laboratorios farmacéuticos deberán solicitar a la DIGEMIT o al órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente, con una anticipación no menor de 5 días útiles a la fecha en la que se dará inicio a las operaciones de producción, la designación de un supervisor que proceda a verificar en el lugar tanto el pesaje como la efectiva incorporación de los insumos mencionados en los medicamentos respectivos. Concluido el acto
director técnico del laboratorio. Una copia de dicha acta quedará en poder del laboratorio convenientemente archivada. Y este es el cambio que se está generando en este artículo, ¿no? Lo que indica que se considera un servicio prestado en exclusividad la designación del supervisor para la verificación del pesaje, como la efectiva incorporación de la sustancia estupefaciente psicotrópico precursor de uso médico u otra sustancia sujeta a fiscalización sanitaria en la producción de medicamentos. El servicio está sujeto a pago de los derechos de verificación. No, bueno, como les comentaba, pues este estaba considerado como un trámite de TUPA, ¿no? Este producto, se hizo una revisión con el tema de la simplificación administrativa de los procedimientos, ¿no? Se revisó y se determinó que este trámite que realizábamos no causaba un procedimiento. Entonces se retiró del TUPA por el tema de la simplificación administrativa. Pero como este es un trámite que solo realizamos nosotros, ¿no? Entonces se vio la forma de que vuelva nuevamente a ser incluido en el TUPA. Entonces, un servicio prestado en exclusividad, ¿no? Y está sujeto a un pago por este derecho de verificación. Esto es lo que cambia en este artículo 18. Luego tenemos en el artículo 19, este artículo también se está manteniendo similar a como se encontraba antes de la modificatoria. ¿Qué nos dice este artículo 19? Nos dice que para los efectos a los que se contrae el artículo 18 de este reglamento, el interesado deberá presentar a la DIGEMIT o al órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia representante legal y el director técnico del laboratorio. Cuando la fabricación sea por encargo, la solicitud será también suscrita por el director técnico del establecimiento farmacéutico que encarga la fabricación. En la solicitud se deberá consignar la siguiente información: el nombre y la forma farmacéutica del medicamento, el número y la fecha de vencimiento del registro sanitario, el lote, la procedencia y la cantidad de la sustancia que se utilizará, el contenido de estupefaciente psicotrópico precursor de uso médico u otra sustancia sujeta a fiscalización sanitaria por forma farmacéutica, el número de lote, el rendimiento teórico por lote del medicamento, la fecha y la hora de la producción. Y adicional, ahora está insertando el literal G, ¿no? Que deben de presentar el número y fecha de constancia de pago, ¿no? Ya que está siendo un servicio prestado en exclusividad por la entidad. Bien, luego pasamos a lo que se está modificando en el artículo 23. Bueno, como ustedes saben, pues este artículo comprende al tema. Nos dice que para la prescripción de medicamentos que contienen las sustancias incluidas en la lista 2A, 3A, 3B y de la desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente. Este va a ser considerado un servicio prestado en exclusividad, ¿no? La distribución de los recetarios especiales. Al prescribir dichos medicamentos, se deberá consignar en forma manuscrita, clara y precisa, sin dejar espacios en blancos ni realizar enmendaduras, la siguiente información: el nombre y apellido del profesional que le extiende, el número de colegiatura, el número de teléfono y dirección, con especificación del distrito y la ciudad, el nombre y apellido, dirección, número de teléfono y número de documento nacional de identidad del ente. Tratándose de extranjeros, deberá consignarse el número de pasaporte o de carnet de extranjería, el diagnóstico, el nombre del medicamento objeto de la prescripción con su denominación común internacional, DCI si la tuviera.
La concentración del principio activo y su forma farmacéutica. Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento y lugar y fecha de expedición, firma habitual del profesional que prescribe y el sello. La receta especial tendrá una vigencia de 3 días contadas desde la fecha de su expedición. Bien, luego la siguiente modificación que hace es en el artículo 37, ¿no? El artículo 37 nos indica que para adquirir las sustancias estupefacientes, psicotrópicos, precursores de uso médico u otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria con fines de investigación, la institución interesada se sujeta a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobado por el Decreto Supremo número 016-2011 SA y sus modificatorias, ¿no? Básicamente, el artículo 20, pues, y en qué casos pues se dan estas autorizaciones excepcionales, ¿no? Por ejemplo, nos menciona el tema del uso en situaciones de urgencia o emergencia declarada, con fines exclusivos de investigación, con fines exclusivos de capacitación, en casos de prevención y tratamiento individual. También se dan autorizaciones excepcionales en casos de situaciones de salud. Entonces lo relaciona directamente con el artículo 20 del Reglamento de Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, ¿no? Entonces, el último párrafo pues se mantiene tal cual como era antes de esta modificatoria, ¿no? Una vez que está concluido el estudio, pues deben de presentar un informe, ¿no? Y en este informe pues vamos a dar cuenta del consumo de este estupefaciente, de este psicotrópico. También vamos a ver la modificatoria, vamos a ver en la modificatoria el artículo 44. ¿Qué nos dice esta modificatoria? Nos dice que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de este reglamento, los laboratorios, droguerías, farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud que fabrican, comercializan o dispensan medicamentos que contienen sustancias comprendidas en este reglamento, se deben tener un libro de se considera un servicio prestado en exclusividad. La avisación de los libros de control de estupefacientes y psicotrópicos y está sujeto a un pago por derecho de trámite, ¿no? Igual el tema de la avisación de libros, ¿no? Como producto de la simplificación administrativa, ¿no? Y el análisis de la calidad regulatoria que se hizo, ¿no? Con la finalidad de simplificar o eliminar todos los requisitos, ¿no? De los procedimientos que al de ese análisis de esa calidad regulatoria se determinó que el tema de la avisación de los libros pues no calzaba como un procedimiento administrativo y fue retirado del TUC, ¿no? Pero posteriormente pues se determinó que como esto era un servicio que nosotros realizamos y es exclusivo de la entidad, pues debería ser mantenido. Entonces se le dio la forma como un servicio prestado en exclusividad.
los administrados presentan la solicitud del trámite, nosotros la realizamos, pero no, a la fecha no se realiza ningún pago por este trámite, ¿no? No hay pago, nosotros sí cobramos. Porque nosotros, por el tema de la simplificación administrativa, nosotros liberamos, se hizo, por el tema de la simplificación se ¿no? En la última modificatoria del TUPA no se encuentra el tema de la avisación de libros. Se sigue realizando el trámite, ¿no? Siguen solicitando la avisación de los libros, pero no realizan ningún pago. Para que esto sea efectivo, lo que se tiene que hacer es esperar la modificatoria del TUPA e incluir este procedimiento como un servicio prestado en exclusividad, porque de este año, ¿no? Involucra a los libros es el tema, es el decreto de urgencia número 07, que salió el 31 de octubre del año 2019. En este decreto de urgencia se aprobó un listado de medicamentos esenciales que deberían mantenerse disponibles, ¿no?, en las farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado. Dentro de este listado de medicamentos, ¿no?, nosotros tenemos 4 sustancias, ¿no?, 4 productos que son psicotrópicos, ¿no? Tenemos la amitriptilina, el clonazepam y la sertralina. Entonces, lo que quiere decir es que a la fecha, pues todas las farmacias, no todos los establecimientos de salud deben de tener su libro de psicotrópicos, ¿no?, en los establecimientos. Eso es básicamente uno de los principales cambios que se dan en este decreto supremo número 024 del 2020. Luego, también va a cambiar el tema de las verificaciones, de la calificación de los saldos descartables y la destrucción. ¿Qué nos dice el artículo 55? Nos dice que los laboratorios, droguerías, farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud que tuvieran en existencia sustancias y o medicamentos con contenido estupefaciente, psicotrópico, precursor, de uso médico o de otra sustancia sujeta a fiscalización sanitaria, que hubieran sido declarados fuera de uso o que hubieran sufrido deterioro o pérdida de su efectividad, comunicarán a la DIGEMIT o en su caso al órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente la calificación de dichas existencias antes de proceder a su destrucción. La calificación deberá comunicarse cuando menos una vez al año. Para proceder a la destrucción de los saldos a que se refiere el párrafo precedente, el director técnico del laboratorio o de la droguería nos comunicará a la DIGEMIT o en su caso al órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente la fecha en que se realizará la destrucción. Según el criterio de riesgo, la DIGEMIT o en su caso el órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente considerará la designación de un supervisor para que intervenga como vedor en el procedimiento de destrucción, lo cual será comunicado al establecimiento. El supervisor designado deberá verificar la cantidad de las sustancias y o medicamentos a destruir,
presenciar el acto de destrucción, así como levantar el acta respectiva, ¿no? Entonces aquí básicamente está cambiando pues que los establecimientos van a presentar una comunicación en donde van a indicar la fecha en que se va a realizar esta destrucción, ¿no? Posteriormente a eso, se va a evaluar, ¿no?, según el criterio de riesgo que se establezca, pues si corresponde o no designar a un veedor del procedimiento de destrucción, ¿no? Y bueno, lo cual se le comunicará al establecimiento y el supervisor pues debe verificar la cantidad de sustancias y o medicamentos a destruir, presenciar el acto de destrucción, así como levantar el acta respectivo, ¿no? A la fecha, pues, todas las solicitudes de verificaciones de calificaciones y saldos descartables, pues, se designaba automáticamente un supervisor, ¿no?, para que intervenga como veedor en el procedimiento de destrucción. Pero posterior a esta modificatoria, no se va a establecer, según criterio de riesgo, si se designa o no a un supervisor para que pueda verificar, ¿no?, la destrucción, la calificación y la destrucción, ¿no? Luego dice, tratándose de farmacias, boticas o farmacias de los establecimientos de salud, el director técnico entregará las sustancias y o medicamentos calificados como saldos descartables con arreglo al procedimiento de ley al órgano competente en materia de medicamentos de dependencia del concentrado de salud de nivel territorial correspondiente para su custodia y posterior destrucción. Ahí únicamente ha introducido el tema, antes decía tratándose de servicios de farmacia, boticas o servicios de farmacia, ¿no? Ahora nada más indica farmacia. Y en el caso, pues decía de director técnico, antes decía regente, ¿no? Entonces está actualizando los términos. Y bueno, los últimos cambios que trae este Decreto Supremo 024 son las disposiciones complementarias, transitorias y finales, ¿no? Primero, en la segunda disposición complementaria, pues que establece que para realizar el proceso de verificación de la cocaína base para la exportación, ENACO solicitará la presencia de un supervisor de la Dirección de Productos Farmacéuticos, de la DGMIT, a fin de verificar las operaciones desde su inicio, levantando un acta en cada etapa del proceso, previo pago de los derechos de verificación. Se considerará un servicio prestado en exclusividad la verificación de operaciones, ¿no? Igual, este procedimiento también era realizado y estaba sujeto a pago, ¿no? Pero producto de la verificación, ¿no?, de la calidad regulatoria de los procedimientos, fue liberado por un tema de simplificación. Bajo esta modificatoria va a ser incluido en la modificatoria pues nosotros somos parte de la Dirección de Productos Farmacéuticos. Y la tercera disposición complementaria y final también hace referencia a ENACO, ¿no? ENACO igual solicita a la DGMIT, ¿no?, bajo responsabilidad la verificación del proceso de pesaje y embalaje de la cocaína básica que exporta. La verificación la efectuará un supervisor de la Dirección de Productos Farmacéuticos, igual anteriormente decía Dirección de Drogas, de la DGMIT, y se llevará a cabo en presencia de los representantes de aduana y de la Dirección General contra el Crimen Organizado de GECO, ¿no? Antes decía igual Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, que hoy a la fecha es la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, levantándose el acta correspondiente con las firmas de los participantes. Igual ya indica, ¿no?, el servicio está sujeto a pago de los derechos de verificación porque este es un servicio prestado en exclusividad, ¿no? Entonces, igual está esperando la modificación TUPA para que sea incluido y pueda realizarse el pago respectivo. Y finalmente, pues, la regulación única que incluye, que nos indica básicamente que los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia de este Decreto Supremo se regirán por la normatividad anterior hasta su conclusión. O sea, los que ingresaron
en esta modificatoria, ¿no? No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite las disposiciones del presente decreto supremo, que reconozca derechos o facultades a los administrados frente a la administración. Del decreto supremo 23, ¿no? Es bueno, si hubiera algunas consultas o algunas preguntas para poderles contestar o verlas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que realizar. Muchas gracias, doctora Sandra Zapata, por la excelente exposición, por habernos aclarado los artículos que han sido modificados en el Decreto Supremo 024. Igualmente, las regiones que desean hacer la consulta, primero vamos a dar prioridad al audio. Por favor, levantar la mano a través de los participantes para poder darle el pase. Y también hay algunas consultas que se han realizado a través del chat. Vamos a leer la primera consulta a través del chat, mientras que algunos participantes que tienen audios levantan la mano para poder darle el pase. Tenemos una consulta. Nos dice, en relación a distribución de recetarios especiales, si en esta modificatoria contempla que es un servicio prestado. ¿Me escucha? Sí, ¿las lees? O ya las veo. Sí, doctora, a ver si las puede leer, porque como nosotros ahorita tenemos interferencia de internet, Ya está bien, yo las voy viendo. Dice de la... Se ve el audio. Dice, en relación a la distribución de recetarios especiales, si esta modificatoria contempla que es un servicio prestado en exclusividad, ¿no? Sino también a las entidades que sean afines, ¿no? A DIGEMIT. En el caso, pues, las direzas, ¿no? Y las DIRIS no hacen la distribución de los recetarios, solo las regiones, ¿no? Igualito están involucradas en el servicio prestado de exclusividad porque no son realizadas por otra entidad, sino solo por la DIGEMIT y por los órganos similes, ¿no? En el caso de las direzas, ¿no? Las DIRIS son órganos afines, ¿no? Productos controlados tiene que tener libro, ¿no? Un poco les hacía referencia, ¿no? Al decreto de urgencia, ¿no? Este decreto de urgencia, el 007-2019, ¿no? Que salió el 31 de octubre del 2019. Este decreto de urgencia pues establece un listado de productos esenciales que deben de encontrarse en todas las farmacias, boticas y servicios de farmacia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice que todos a la fecha deberían de tener también el tema de los libros. ¿Por qué? Porque dentro de este listado tenemos a 4 productos que son psicotrópicos. Está, como le comentaba, la mitriptilina clorhidrato, está de 2 miligramos, el clonazepam de 0.5 miligramos y la sertralina de 50 miligramos.
¿no? Entonces, a la fecha, pues deberían de contar con los libros, ¿no? Igual, la siguiente pregunta es acerca, dice, buenos días, en la Jereza Libertad indica que en relación al obligatorio contar con el libro de psicotrópicos, ¿no? Mientras que esté vigente, pues, bueno, ahorita a la fecha todos deben de contar con estos libros. Con esta modificatoria nos dice de que todos aquellos que tengan estos tipos de productos psicotrópicos deben de contar con libros. Psicotrópicos y estupefacientes, todos deben de contar con libro a la fecha. El número 007 del 059, que salió en mayo de este año, ¿no? Que prorroga no sé si podría un poco ampliar la pregunta para poderle dar un mejor alcance. Judy 1234 dice. Colegas, buenos días. Buenos días. Sí, creo que se están refiriendo ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? A ver. Aló, doctora, buenos días. Buenos días, sí. Doctora, le habla de la Dirección Cayali. Una consulta, doctora. La pregunta que le realicé fue con respecto a la descripción de productos, pero nosotros creo que ha sido en una o dos veces, creo, no estábamos tan seguras con respecto al acta. ¿Cuál es el acta que se maneja? ¿Es la de verificación? ¿La que nosotros realizamos la supervisión? A esa era mi consulta, como que ha quedado un poco en duda y queríamos saber realmente en ello, porque nosotros levantamos solamente con acta de verificación, ¿es cierto? Y en esa verificación, ¿qué hacen? O sea, esa acta, ¿ustedes qué involucra esa acta? ¿La calificación también? No, solamente para la destrucción, no la calificación, solo para la destrucción. O sea, íbamos a dar de baja todos esos productos y ¿Ya? solamente hicimos la verificación. La verificamos todos los productos y ya, ¿no? Y ya de ahí tenía que seguir ese proceso, como se dice, del procedimiento, ¿no? Hasta la destrucción. Por eso, en el acta de destrucción, ¿cuál es la que vamos a utilizar? ¿Qué acta No, o sea, es una única acta, ¿no? En el acta se considera la calificación y la destrucción del producto. Los productos. Okay. O sea, ambos. No hay dos actas, sino en única acta, porque es un procedimiento, si ustedes se dan cuenta, primero se realiza la calificación. Quiere decir constatar Ya. Fechas son contados, problemas con stock en balance, problemas de libros oficiales, ¿no? O alguno que ustedes, o incidencia en robo, o algo que ustedes determinen para poder ir. También se dan casos de que hay
observaciones por la Policía Nacional respecto al establecimiento y ustedes, bueno, creen necesario ir hasta el establecimiento, verificar. Puede darse caso que a nosotros nos ha pasado, que la policía siempre nos pregunta por alguna droguería u otra, y ahí tomamos conocimiento y ahí sí es necesario ir hasta el lugar de destrucción final. Creo que eso sería todo, o algo adicional quisieran preguntar. Es necesario que el establecimiento solicite 2 libros, uno de estupefacientes y otro de psicotrópicos, o solo solicita pues los libros. Si tuviera estupefacientes, tiene que solicitarlo, ¿no? Pero el de psicotrópicos, a la fecha, sí o sí todos lo van a tener, ¿no? Por el mismo decreto de urgencia y por ese listado de esos productos que sí o sí tienen que estar en las farmacias. Dice, las boticas que quieran dar de baja de productos psicotrópicos de la lista 4B deben pedir la calificación de saldos descartables y traerlo a la direza para su destrucción. ¿Tendrá algún costo? Bueno, ahí lo que indica es de que realmente, como les comentaba, pues este trámite ha sido retirado a la fecha, ¿no? Del TUPA, ¿no? Y está pasando a ser un trámite de comunicación, ¿no? Entonces, no tiene ningún costo. Y bueno, las boticas que quieren dar de baja sus productos psicotrópicos, dice, todas las boticas que quieran dar de baja, pues de acuerdo al reglamento, ¿no? Los deben de, dice que entregarán estas sustancias y o medicamentos calificados como saldos descartables con arreglo al procedimiento de ley al órgano competente, ¿no? En la dependencia desconcentrada de salud a nivel territorial correspondiente para su custodia y posterior. No hay que pagar ningún trámite por esta destrucción. Aquí quería contar algo. No sé si a ustedes la pregunta es sobre la lista 4B. Si bien es cierto, yo sé que en algunas regiones solo recepcionaban sujetos a presentación de balance, que son la lista 2A, 3B y 3C, ¿no? Y la lista 4B no han estado recepcionando o no han estado presentando por cuanto no tenemos información de los balances. Pero si revisamos el reglamento, no limita, es más, la autoridad es responsable de que deberíamos recepcionarlo, ¿no? Deberíamos psicotrópicos o precursores. No dice solamente recepciona que se presenten sí o sí. ¿Cuánto se entendería que esta lista 4B, si algún usuario viene y les entrega, ustedes podrían recepcionar, deberían recepcionar? Claro, porque menciona pues artículos, ¿no? Me involucra a todos, ¿no? No hace exclusión de ningún tipo, ¿no? Lista 4B. Así, mira, en el caso... Se acopla, creo. Sí, se escucha. En este caso, un área específica
los estupefacientes psicotrópicos deben ser un área segura, restringida, no adecuada. No necesariamente tiene que estar bajo llave, en una habitación con todas las... no, pero sí en un área que brinde seguridad. Para casos de laboratorios, sí obliga, ¿no? Sí obliga bajo llave y dejado. Y eso sí es claro. Pero lo que es establecimiento farmacéutico, desde ya la disposición, solo ingresan al establecimiento farmacéutico el personal que trabajan, ¿no? Que son el farmacéutico y los medicamentos deben de contar con una adecuada, ¿no? Exclusiva. Ahora, puede ser exclusiva o adecuada, pero que no dé el alcance, que sea fácil de poder ser estos productos eh, robados, ¿no? O que es fácil de no llevar un control, porque recuerden que estos están sujetos a un control, ¿sí? Que lo que suceda y sí nos hacen que tenga un área exclusiva y les exigen que haya una vitrina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos tienen que contar con una seguridad, ¿no? La lista 4B es un psicotrópico, este, por seguridad yo pienso que el farmacéutico debería considerar un área adecuada, pero si no lo hace, no necesariamente tiene que ser. Sin embargo, existen otros productos, como lo va a existir ahora los estupefacientes, que son de la lista 2A, que es la morfina, el fentanilo, el también, que muchas veces van a estar allí. Esos por seguridad, y en este caso van a contar con un protocolo de seguridad, van a tener que contar con, por seguridad, van a tener que darle adecuada, ¿no? Que demuestren la seguridad de su producto, pero no obligarles porque esto genera mucha confusión o los usuarios reclaman y se quejan de que les exigen áreas exclusivas, ¿no? Ustedes les tienen que demostrar que no estén en áreas sujetas, puedan ser fácilmente, ¿no? Donde cualquier público podría jalar el producto y hacer, ¿no? Sino con un área que cuente con la seguridad respectiva, ¿no? No sé si hay otra pregunta. ¿Ya? Ah, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Sí. De la dirigimos Macento, una consulta. A ver, hay establecimientos farmacéuticos del seguro, básicamente las farmacias de los hospitales del seguro, ¿no? De salud, que están haciendo con tema, ellos han implementado sus recetas electrónicas. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Y ahora están, quieren aplicar en ellas la firma digital, ¿no? En atención a que también esto viene, en atención a la Directiva Sanitaria 105, ¿no? Eh, donde, donde, donde disponen medidas para la atención oportuna y segura con los medicamentos, otros productos farmacéuticos durante la emergencia sanitaria ante la existencia del COVID-19. Y exactamente en el punto 61.13 dice, ¿no? El manejo de medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, así como de los productos para radiología, radioterapia o medicina nuclear, debe cumplir con las disposiciones de seguridad y las normas específicas al respecto, ¿no? Entonces ahí se supone que se sustenten las normas específicas que deberían hacer las normas para los productos controlados, ¿no? A 023 del 1 y el decreto supremo 024 del 2020. ¿Cómo se en las recetas electrónicas con firma digital? Que sacamos inicialmente el 8 de abril del 2020
cuando se inició Sí. todo el tema. Bueno, ahí ya de cierta forma nosotros ya estábamos viendo la forma del tema del especial que era física, ¿no? Quería hacer una receta, ¿no? Digital o receta especial por usuarios, ¿no? Problema. Yo creo que en el marco de esto tendríamos que, por este medio electrónico, ahora respecto a la firma digital, sé también que ahora se están tomando bastantes medidas para el tema de la firma digital. Yo creo que tendríamos que trabajar de forma más coordinada, ¿no? Para poder de repente ver qué es lo que le vamos a aceptar, pero yo creo que en el marco de esta pandemia deberíamos ver una salida o algo que si ellos tienen un control, ¿por qué no les podríamos permitirle, ¿no? Que demuestren un control o cómo lo están manejando, para que ellos acepten. De repente te están presentando la opción de que sean los médicos que ya cuentan con esa firma digital o ya han llevado un control de este tema, no sé. Entonces yo pienso que tendríamos que ver de qué manera te lo plantean para poder aceptarle o no, o sea, de todas maneras, o ver qué mecanismo adicional le agregamos a esto, porque en este marco no podríamos cerrarnos a que simplemente sea algo físico, ¿no? Porque ya en esta situación pienso que debemos de ver una alternativa de salida. Yo creo que tendríamos que revisar bien la propuesta que te están haciendo y en el objetivo principal de llevar un control de esto, yo pienso que sí sería factible, ¿no? Habría que revisarlo nada más. Claro, o sea, de todas maneras nosotros vamos a hacer la consulta oficial, ¿no? Con documento, ¿no? Ahora dije bien, te vamos dando un avance, y de todas maneras para que tomen en cuenta de que, o sea, no es solamente un establecimiento, ¿no? Hablamos de los hospitales de salud, ¿no? Que son establecimientos que manejan gran cantidad de estos productos. Sí, yo creo que sí, sería bueno de ahí poderlo hacer de conocimiento a todos para que veamos cómo vamos a definir ese tema, pero creo que sí deberíamos considerar y hacer una mejora ahí. Ok, gracias. Si tuvieran alguna otra consulta, alguna otra región o DIRIS que desea participar. Didi Zanca dice que si bien es cierto, existe un decreto de urgencia, el 007 del 2019, donde están incluidos medicamentos psicotrópicos, pero recordemos que la norma también dice que para los que pertenecen a REMIPE pueden tener hasta el 80% de los medicamentos esenciales. Entonces los establecimientos pueden excluirse de estos, ¿verdad? Sí, eso es cierto, ¿no? Ahí, Judy, ¿puedes ahí un poco hablarnos más al respecto? Sí. Hola, sí, con respecto a los establecimientos que están inscritos en REMIPRE, ellos tienen la obligatoriedad de tener los productos en un 80%, ¿no? Del listado que indica la norma. En este caso, podrían el establecimiento de repente escoger qué producto